Buen día, bienvenidos a la materia de Historia de la Iglesia. Este día vamos a darle continuidad a nuestro estudio. Vamos a ver este día el Santo Imperio Romano y las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Los intentos que se hizo para poder cambiar en el gobierno algunas cosas que desde luego estaban un poco mal y que necesitaban el hecho de poder hacer mejoras. A finales del siglo VIII se levantó uno de los hombres más grandes, no solamente por su estatura, sino que más grande de todas las edades, en el sentido de preeminencia, en el sentido de importancia. Y este era aclamado por los germanos como Carlos el Grande. No solamente menciono por el nombre que se le daba, ni por su estatura, sino por los logros, por las hazañas que realizó durante su periodo en el que estuvo gobernando. Y por los franceses era conocido como Carlomagno. Algunas personas unen el nombre como Carlomagno. Y algunos detalles que es importante que conozcamos de su biografía es que vivió del 742 al 814. Y sus padres eran Bertrada de Laon y del rey Pipino el Breve. También era nieta de Carlos Martel, el vencedor de la batalla de Tours. Este personaje, Carlos el Grande, era inmenso, sobrepasaba en altura a la mayoría de sus contemporáneos. Él también fue impulsor de la cultura. ¿Por qué razón? Fundó la llamada Escuela Palatina y que esto era una reunión permanente de teólogos, filósofos, cronistas, juristas, eruditos que congregaba en torno al emperador. Es decir, que era un grupo de asesores que estaban en torno al emperador, debía dirimir el modo de resolver los problemas más diversos. Y desde este tiempo se menciona que él tenía personas que pudieran asesorarle, no solamente teólogos, no solamente filósofos, sino también cronistas, juristas, eruditos, que congregaban en torno, que estaban cerca del emperador. Su aspiración primordial era reunir a todos los países de Europa Occidental y reconstruir el antiguo imperio romano con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Nos enseña también que reinó con poder y sabiduría, era un personaje conquistador, también era reformador, legislador, protector de la educación y también de la iglesia. Su imperio duró aproximadamente 1000 años. Es decir, que él vivió durante ese tiempo, de ninguna manera, pero tenía claramente la convicción de que podía dejar un legado, de que este tipo de pensamientos, este tipo de cultura que él estableció, pudo ser delegada a las siguientes generaciones. Esto es verdaderamente un éxito de un líder que sabe que él va a morir un día, que él va a faltar un día, pero que el estilo, el gobierno, la forma de gobierno puede continuarse dando a sus descendientes. Posterior a la sucesión de Carlos Magno, el emperador era elegido por un electorado de 7 príncipes. Y algunos de los emperadores fueron estos que mencionamos. Enrique I, conocido como el Halconero, él gobernó desde 919 al 936 y él lo que hizo fue inició la restauración del imperio, pero su hijo Otto es considerado el fundador del imperio germano distinto del romano. Luego está Federico Barbarroja, que fue un emperador poderoso y él murió ahogado en Asia Menor. Tenemos a Federico III también, que fue llamado la maravilla y enigma de la historia. Fue un hombre liberal de su época, de pensamientos liberales. Y también tenemos a Rodolfo Habsburgo, fundador de la Casa de Asturias.
Luego tenemos a Carlos V en el año 1519 a 1556, y él hizo lo mejor que pudo, pero sin éxito, para sostener todos los países que estaban bajo el dominio de la religión antigua. Luego tenemos emperadores y papas. El imperio tuvo fuerte rivalidad y algunas veces guerra entre los emperadores y los papas. Los primeros, los emperadores, lucharon por gobernar la iglesia y los papas lucharon por gobernar el imperio. Era una pugna, era una lucha constante. El ingenioso Voltaire dijo: el Santo Imperio Romano no era ni santo ni romano, y mucho menos un imperio. Y fue hasta el año 1806 donde terminó la sucesión de emperadores. En ese momento Napoleón estaba en la cumbre de su poder, y fue ahí donde Francisco II fue obligado a renunciar al título de emperador romano y asumió el de emperador de Austria. Más adelante sucede la separación de la iglesia latina y la griega. Esta separación fue un hecho formalmente en el siglo XI, y las causas de esta separación fueron la mala relación que existía entre los papas y los patriarcas. Desde el año 1054, que el mensajero de Roma puso sobre el altar de la iglesia de Santa Sofía su decreto, la iglesia latina y la griega se han mantenido desde ese entonces separadas. La causa doctrinal con relación a la procedencia del Espíritu Santo. Esta fue una de las causas de separación. La causa doctrinal con relación a la procedencia del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque una iglesia consideraba que procedía de Dios y la otra iglesia consideraba que procedía del Padre y del Hijo. Se realizaron muchos debates con relación a esto, y también fue derramada mucha sangre por esta discrepancia, por esa causa doctrinal. Los latinos prohibieron el matrimonio a los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque consideraban que era un puesto donde se requería mucha solvencia moral. Más sin embargo, los griegos lo sancionaron al principio, pero más adelante los permitieron, y esto dio paso a la separación de la iglesia, pero también no solamente a la separación de la iglesia, sino a las reformas que vinieron después del siglo XI. En la iglesia latina también adoraban las imágenes. En la griega no se veían estatuas, solamente se veían cuadros. Los ritos, con relación a los ritos en la iglesia romana, el pan sin levadura, lo que se conoce como la hostia, para los griegos era el pan común, era irrelevante, le daba más sentido al hecho histórico que se estaba tratando de representar. También otra de las cosas fue la división política de Europa, y también las continuas reclamaciones de Roma de ser una iglesia dominante. En Roma la iglesia dominaba al Estado, en Constantinopla la iglesia estaba sumisa al Estado. Estas discrepancias fueron las causas de la división de la iglesia latina. Luego vemos más adelante cómo empiezan esos movimientos, esas campañas militares. Y recuerden que el hecho de ir a Jerusalén, esas peregrinaciones para poder ir al templo, se vieron obstaculizadas por diferencias. Las cruzadas es el nombre que proviene de la cruz roja que se cosía en la ropa de aquellos que participaban en esas campañas militares, quienes eran llamados cruzados. Es decir, sobre sus ropas se ponía o se cosía la cruz roja y se les llamaban cruzados. Las cruzadas no eran más que campañas militares y religiosas bajo la inspiración y el mandato de la iglesia para recuperar Tierra Santa, que había caído en poder de los musulmanes. Surgió este espíritu por toda Europa de liberar la Tierra Santa del dominio musulmán, y de este impulso resultaron las cruzadas, y son 8 que se mencionan. Algunas historiadores mencionan 9. Sin embargo, no quiere decir que solo estas 8 hubieron, sino que posteriormente
también hubieron campañas militares y se les llamó cruzadas. Dentro de ellos está Godofredo de Bouillon de 1095 a 1099, Luis VII de Francia y Conrado II de Alemania, Federico Barbarroja, Felipe Augusto y Ricardo, el Papa Inocencio III contra Constantinopla, ciudad cristiana, en el año 1201 al 1204. Luego tenemos a Juan de Brienne, rey de Jerusalén, y por Andrés II, rey de Hungría, a Felipe II, luego tenemos a Luis IX y también tenemos a Luis IX del año 1270 a 1272. Desde 1270, cualquier guerra emprendida en favor de la Iglesia fue llamada cruzada. Por eso es que algunos historiadores ubican a las cruzadas como 9 cruzadas, otros las ubican como 8 cruzadas, porque cualquier guerra emprendida en favor de la Iglesia se le llamó cruzada, aún en contra de los herejes en países cristianos. Las cruzadas fracasaron en libertar la Tierra Santa del dominio de los maometanos, y mirando retrospectivamente se puede analizar las causas de su fracaso. Y esto se dio por estas razones. Primero, por las discordias de los reyes y los príncipes que conducían al movimiento. También por ideas limitadas que buscaban resultados inmediatos, no se proyectaron a largo plazo para poder obtener resultados. Luego, ¿cuáles fueron los buenos resultados de las cruzadas? Bueno, los peregrinos protegidos por el gobierno de turno, y también en este instante cesó la persecución. Es decir, que los peregrinos iban al templo a adorar. En ese camino, durante su peregrinaje, eran atacados, eran dañados, eran detenidos, eran asaltados probablemente. Entonces, los buenos resultados de las cruzadas es que los peregrinos fueron protegidos por el gobierno de turno. Luego, las agresiones de los musulmanes fueron reprimidas. El conocimiento y el trato entre las naciones surgió en mutuo respeto y se concentraron también estos en alianzas, es decir, establecer convenios, establecer acuerdos. Luego se dio el impulso del comercio. Si podían circular los peregrinos libremente, esto propició para que se pudiera impulsar el comercio. Esto también es un efecto de poder para la Iglesia. Y de esta manera es como rápidamente hemos compartido un poco acerca del Santo Imperio Romano, pero también de esas campañas militares que ayudaron a que el poder musulmán pudiera gobernar en ese momento de los lugares de adoración en la Tierra Santa, y estas luchas desde luego que trajeron consecuencias y pudieron beneficiar al pueblo. Sin embargo, esta lucha continuó, se dieron otras campañas militares, porque el poder musulmán continuó acechando a todos los peregrinos que iban a Tierra Santa. Gracias por haberme acompañado y la próxima semana estaremos concluyendo con este tema. Dios les bendiga.